Pero el Espíritu Santo sí tiene un llamado para aquellos que quieren oír. Porque como dice Jesús en su palabra, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu tiene que decirle. Hay una expresión que me llama mucho la atención en el Evangelio de Lucas, pero esta no es la cita bíblica base. En Lucas capítulo 12, verso 32. Lucas capítulo 12, verso 32. Dice Jesús: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Yo quiero que antes de empezar meditamos en estas palabras, porque yo sé que muchos están pasando por tiempos difíciles. Sé que están enfrentando pruebas, están enfrentando luchas, están enfrentando dificultades. Pero permítame que le voy a decir esto: no hay victoria sin una lucha. No hay bendición sin un sacrificio. No hay gloria sin un esfuerzo. Porque ¿de qué nos vale a nosotros, como dice el mismo Jesús, ganarnos todo? Ganarnos una buena casa, un buen carro, un buen empleo, si perdemos nuestra alma, si perdemos la eternidad. Lo más importante que nosotros tenemos es lo que nos va a quedar para siempre, y es la eternidad. Porque todo lo que tenemos es pasajero. Todo, desde la ropa, desde los accesorios que usamos, desde la casa, incluso nuestra familia. Porque hoy están, mañana no estarán. Hoy estamos, mañana no estaremos. Y cada día es un día de lucha. Hace 8 días hablamos acerca de esas luchas y de esos sacrificios con los cuales hemos tenido que lidiar para lograr cosas importantes, para lograr cosas significativas en nuestras vidas. El sacrificio, el esfuerzo. Y que esto traído al plano espiritual nos evoca también esa lucha espiritual que tenemos como hijos de Dios. Porque el que es verdaderamente hijo de Dios sufrirá penalidades. ¿Cuántos dicen amén? Esto es real. Aquí no hay una promesa de que el que es hijo de Dios no le va a pasar nada. Dios lo va a tener en una burbujita para que nada lo toque. No, eso no es verdad. Eso ya es cuando pasemos a la eternidad. En la temporalidad de la tierra, muchas cosas vamos a tener que vivirlas y sufrirlas y padecerlas y sentirlas. Sentir tristeza, sentir dolor, sentir angustia, sentir desesperanza, sentir desánimo. Eso es parte del diario vivir. Y el que no sienta alguna de esas cosas y no lo haya sentido es porque no es un ser humano. Y el que en los reinos de los cielos, en el que el reino de los cielos aquí presente no haya vivido, no esté viviendo esto, entonces no es de los nuestros. Porque como buen creyente, el apóstol Pablo nos exhorta a sufrir penalidades. Como buen siervo del Señor, como buen hijo del Dios Altísimo. Pero hoy hablemos un poco acerca de los frutos. Y voy a evocar un poco, y no es el texto porque quiero tener como de base inicial este texto de Lucas 12:32. Acerca de lo que el Señor nos ha entregado. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en la Biblia nos habla de un muchacho llamado Josué. ¿Quiénes conocen a Josué?
Amén. Está como viejito, hermano. Yo no lo conocí, pero por la Biblia lo he escuchado. Pero la Biblia nos muestra a Josué, ¿sí o no? Josué era un pelado, era un sardino, que desde pequeño se inclinó hacia las cosas de Dios y que estaba al lado de uno de los grandes, pero de los grandes de la fe, que se llamaba Moisés. ¿Sí o no? Y Josué, dice la Biblia, que no se apartaba del tabernáculo, estaba ya de día y de noche, aprendiendo las cosas del Señor. Y me llama la atención que es uno de los escogidos para ir a reconocer la tierra prometida. Y él va y reconoce la tierra prometida junto con Caleb y otros 10 más. Y es él junto con Caleb los únicos que llegan con buenas noticias. Los demás 10 llegaron con la cara abajo diciendo: nos van a comer como polvo. Mirando la derrota sin haber luchado. Mirando el fracaso sin haber intentado. Pero Caleb y Josué dijeron: no, eso es pan comido. Eso es tierra de bendición. Hagámosle para adelante. Y eso fue una de las características que hizo que Josué subiera en ese podio de la fe, subiera ese peldaño para ser reconocido. Y cuando muere Moisés, ¿a quién llama a reemplazarlo? A Josué. Y se le presenta a Dios mismo y le dice: mi hijo, se murió Moisés. Y una de las palabras que le expresa Dios a Josué es: esfuérzate y sé valiente para que tú metas a este pueblo en la tierra prometida. Yo le voy a decir esto: para Dios hubiese sido muy fácil coger, así como cogió a Sodoma y a Gomorra y las destruyó, en un solo día destruyó esas 2 ciudades. Para Dios hubiera sido muy fácil mandar fuego del cielo y destruir cada una de las ciudades de los filisteos, de los cananeos, de los fereceos, de los jebuseos, de todos esos feos que vivían en la tierra. Para Dios hubiera sido facilísimo. Y decir al pueblo: vengan, entren, pues vean, ahí se las tengo de papayita, no tienen que hacer nada. Pero la orden que Dios dio fue: esfuércense y sean valientes, porque un reino no se construye en la facilidad de las cosas. Un reino se pelea, un reino se lucha. Yo no sé si a alguien le gusta un poco la historia, pero cuando uno lee las historias de esos reyes de la antigüedad, de la época medieval, esos reyes en Inglaterra, en Francia, en España, en todos esos países europeos que todavía, bueno, en Francia ya no hay, en Alemania creo que tampoco hay, pero por ejemplo en Francia hay un principado, el Principado de Mónaco. En España están los reyes de España, en Inglaterra los reyes de Inglaterra, y así cada reinado. Pero esos reinados hoy son reinados pacíficos, pero cuando iniciaron eran reinados violentos. Ellos no están allí porque tan de buenas, cayeron ahí, cayeron como reyes. No, mejor dicho, ellos tuvieron, sus antepasados tuvieron que pelear ese reinado, defender a capa y espada ese reinado. El liderazgo de Josué en la Biblia fue un liderazgo peleado. ¿Y saben por qué? Porque desde el principio que el pueblo de Israel salió de Egipto, comenzaron a criticar y a murmurar en contra de Moisés, diciendo: este man nos sacó a morirnos de hambre al desierto. Nosotros, como vivíamos de bueno en Egipto comiendo cebolla en las orillas del río Nilo, aquí ni siquiera cebolla hay en el desierto. Desde el principio Moisés tuvo que pelear.
Y yo quiero que nos preguntemos nosotros qué es lo que Dios nos ha dado, que nos ha costado tantas luchas, tantas luchas. Hace 8 días veíamos que si tú tienes una casa, si tú tienes un carro, una moto, si tú tienes un estudio, si tú tienes una familia, eso ha sido fruto de tu sacrificio, de tus luchas, de tus desvelos, de tus cansancios. Pero hay otra herencia que muchos toman y otros la dejan, como dice Jesús en Lucas 12:32, y es la herencia del reino. Diga conmigo, el reino. No es cualquier herencia. No es ni siquiera comparable con los millones de toneladas de oro que puedan haber en el mundo. No es comparable con eso. Porque tanto el oro como lo que existe en el mundo se acaba. El reino de los cielos permanece. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Viendo yo documentales así de la NASA y todo esto, algunos científicos decían que estamos en unas condiciones muy frágiles de la existencia de toda la vida en la Tierra. ¿Saben por qué? Porque cualquier cambio, incluso si sea de un grado de rotación de la Tierra, así sea que nos desplacemos un poquito más allá del Sol, un poquito más cerca del Sol, así sean 2 milímetros, 2 centímetros, acabaría completamente con la vida en la Tierra. Y no está lejos de que suceda una cosa así. ¿Saben ustedes que hay asteroides del tamaño un poquito más pequeños que la Luna, que pueden impactar la Tierra, la pueden desviar de su curso? Una de las cosas, por ejemplo, que existen, de los riesgos que existen. Otra cosa es que hay veces que el Sol bota unas candelas impresionantes que pueden acabar completamente con la vida en la Tierra. Entonces, para que dejemos de existir no falta sino que pase algo. Pero la pregunta es, que eso es lo que usted y yo nos tenemos que hacer. ¿Estamos preparados en caso tal de que algo sucediere para dejar de existir? ¿O estamos preparados para entrar en la eternidad con Cristo Jesús nuestro Señor? ¿Cuántos dicen amén? Y una de las razones que la ciencia no explica y que la palabra de Dios sí, por las cuales nosotros, el planeta Tierra, continúa girando milimétrica, o cómo decirlo, secuencialmente, en el mismo ritmo, que no se detiene, que sigue haciendo su rotación y su traslación, que sigue manejando los mismos ciclos de traslado alrededor del Sol. Una de las razones más reales por las cuales nosotros todavía seguimos acá es porque la mano de Dios ha sido tan poderosa que nosotros hasta el día de hoy no hemos sido impactados ni por un meteorito, ni ha sucedido un desajuste de la Tierra tal que la Tierra se pierda en el espacio. No lo hay. Porque la palabra de Dios, como dice Hebreos, es viva y eficaz. Y si Dios dice la Tierra se mantiene en las condiciones que tiene, así se mantiene. Y no hay nada que lo pueda mover. Nada. Pero el hecho de que estemos en esta misericordia tan grande de Dios, no es que sea una licencia para decir, es que yo soy hijo de Dios, yo puedo hacer lo que quiera porque ya Dios me guarda, me salva. No, es que Dios también espera que nos esforcemos, que seamos esforzados y valientes. Diga conmigo, esforzado y valientes. Porque a quien se le entregan grandes responsabilidades, también debe esperar grandes sacrificios. Y usted y yo no hemos recibido cualquier responsabilidad. Hemos recibido la responsabilidad más grande del mundo, y es la responsabilidad del reino de los cielos. ¿Quiénes están conmigo? Amén.
Es esa responsabilidad. No hemos recibido cualquier responsabilidad. Es la responsabilidad del reino de los cielos, la más grande, la que sobrepasa cualquier reinado humano, la que sobrepasa cualquier condición natural, por la cual Dios guardará a sus escogidos, por la cual Dios apartará a los que han de ser salvos, por la cual Dios determinará el futuro de aquellos que han entregado y han rendido su vida al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 22, ahí mismo en Lucas. Vamos a mirar Lucas 22, del versículo 28 hasta el versículo 30. Y me llama mucho la atención lo que Jesús dice en esta porción de la palabra, porque tiene que ver mucho con nosotros. Dice la palabra del Señor, vamos a leer Lucas 22 del 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Qué es lo que Dios le entregó a Jesús? ¿Qué es lo que Dios le entregó a Jesús? El reino. Por eso es importante como visualizar esto, porque cuando vemos lo que dice Jesús acerca del reino, una de las características del reino de los cielos es que nosotros como hijos de Dios estamos llamados no solamente a entrar en ese reino, sino también a vivir de una manera diferente. Diga conmigo, diferente. ¿Por qué diferente? Porque al reino de los cielos no entra cualquiera. Porque al reino de los cielos primero entran los esforzados y valientes. Levante la mano los esforzados y valientes. Levante la mano, gloria al Señor. Levántela así no crea. Por fe. Por fe soy esforzado y valiente. Más cobarde, le teme una cucaracha. Pero bueno, por fe, esforzados y valientes. Esforzados y valientes. Esa es una de las condiciones importantes. Miren, hay que ser esforzado para no poner nuestra mirada atrás. Hay que ser valiente. Bueno, voy a hablar de las personas que algún día tuvieron problemas con alcoholismo, con drogas. Hay que ser valiente para no poner otra vez la mirada en el alcohol o en las drogas. Hay que ser valiente. Hay que ser valiente para no poner la mirada en la pornografía. Hay que ser esforzados y valientes. Hay que ser valiente para dejar de hablar chismes. Hay que ser valientes. Porque cada una de estas cosas conlleva un rechazo social. ¿Sabía usted? Es más fácil que a usted lo acepten como una persona que le gusta el trago a una persona cristiana en ciertos círculos sociales. Usted llega medio entonado, estoy tomando, hágale, venga, sigamos aquí. Pues usted llega a una reunión familiar y empieza a decirle, no, yo no tomo aguardiente. Ah, no, es que este vino fue a rezar el rosario aquí. No, sáquenlo, llévenselo, váyase. Porque el mundo ama las tinieblas. Y como decíamos hace 8 días, nosotros somos ¿qué? La luz del mundo, la sal de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso en ciertos círculos sociales, si usted es una persona mentirosa, usted no cabe ahí. Si usted no es una persona chismosa, a usted le sacan no, es que mira quién viene, no,
amargura, no se le puede contar nada porque ya eso todo es un chisme, todo es un problema. Así hay círculos sociales en los cuales uno tiene que ser esforzado y valiente para decirle no al pecado y para decirle sí al Señor. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Por ejemplo, hace unos días, hermano Jorge Luis, perdóneme que lo voy a tomar aquí de referencia, él nos daba su testimonio. Él empezaba a trabajar en una empresa. Usted sabe que uno a veces cuando empieza en una empresa, uno quiere caerle bien al jefe, ¿sí o no? Jefe, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué le puedo ayudar? Y resulta que para poder inaugurar el lugar donde iban a trabajar, el jefe, muy religioso, muy católico, trajo un cura. Y que misa para todos. Y mi hermano Jorge Luis ahí, ay, Dios mío. Y se levanta este hombre forzado y valiente y dice, jefe, usted me disculpa, pero yo no participo de eso. Porque yo amo a Cristo. Porque mi vida es Cristo. Y si eso va a ser para que me eche, pues bendito sea el Señor. Eso es ser esforzado y valiente, hermanos. Pararse frente a un jefe y decirle, no comparto tu visión de fe. Porque muchos jefes mezclan lo laboral con lo religioso. A mí me pasaba mucho en la parte secular cuando trabajaba. Y yo, no sé si ustedes saben, muchos de ustedes saben que yo daba clases de religión en colegios. Algunos lo saben. Siendo pastor, siendo cristiano. Pero es que hay que hacer el mes de la Virgen María. Yo, no. El profesor de religión y no hace el mes de la Virgen María. No se puede ser como el mundo. Uno tiene que ser esforzado y valiente hasta para enfrentar ese tipo de cosas que a veces son incómodas, son molestas y son a veces motivo de juicio y de señalamiento. Véalo, es que esa es. Pero no importa, porque si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sea su nombre. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Bienaventurados somos. No vamos a perder Lucas 22. Pero Mateo, eso lo leíamos hace 8 días. Mateo capítulo 5. Dice Jesús, bienaventurados sois. Capítulo 5, verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque el que verdaderamente es hijo de Dios tiene que vivir eso. El que verdaderamente hace parte del reino de los cielos tiene que vivir eso. Usted no puede esperar a que lo feliciten por ser hijo de Dios o por ser cristiano. Al contrario, usted tiene que esperar a que lo maltraten, lo critiquen, lo rechacen por amor al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Jesús en Lucas capítulo 22, en el verso 28 nos dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo, ¿en dónde? En mis pruebas. Levante su mano y diga, yo he permanecido en las pruebas del Señor. Nos ha tocado, amén o no amén. Nos ha tocado y nos va a tocar. Porque esto hasta que nos vayamos a la eternidad no se acaba. Aquí, como hay tanta tiniebla, siempre vamos a recibir esas luchas. Siempre. Y me llama la atención lo que dice Jesús. Porque resulta que cuando habla Jesús acerca de los que son verdaderos discípulos y verdaderos seguidores, está hablando de aquellos que viven el reino y a través de los cuales Jesús se encarna. Yo no sé si ustedes se acuerdan que Jesús cuenta la parábola
de venid a mí los benditos de mi Padre, ¿cierto? Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, en la cárcel me visitasteis. ¿Se acuerdan? Y que entonces le preguntaban, pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, desnudo? Y Jesús le dijo, cuando lo hicieron con alguno de estos mis más pequeños hermanos, a mí me lo hicisteis. A mí me lo hicisteis. Y esto me evoca a mí una figura muy interesante, y es acerca del yo ver mi hermano, mi hermana, en Cristo Jesús, que esté padeciendo necesidad, y yo hacerme el de la oreja mocha, yo hacerme el desentendido. Porque sabe que cuando un hermano o una hermana de la iglesia, de la fe, está padeciendo tribulación, problema o de necesidad o dificultad, no es solamente ese hermano o esa hermana, es Cristo. Es Cristo. Es Cristo el que sufre contigo cuando te critican. Es Cristo el que sufre contigo cuando no tienes dinero suficiente para pagar la renta. Es Cristo el que sufre contigo cuando tienes hijos y abres la nevera y en la nevera no hay sino viento y frío. Porque Él sufre con los que son su pueblo. Porque la diferencia de un reino humano con el reino de Dios es que en el reino humano el reino sufre por sus súbditos. Cuando uno mira, por ejemplo, la historia de la reina de Inglaterra, la reina que se murió, ¿sí? La viejita esa que se murió, dice la historia que una vez se metió un tipo a la habitación de ella, un desconocido, un hombre que tenía como unos trastornos mentales, y logró meterse a hurtadillas hasta la misma habitación de ella. Y esa señora se pegó un susto del tremendo, porque pues, imagínense. Pero ella habló con el Señor, lo calmó, lo tranquilizó, y ya la guardia del palacio lo sacó. Creo que lo tuvieron en la cárcel unos días, hasta que ya lo dejaron ir porque no se robó nada, no le hizo daño a la reina. Pero de ahí en adelante, ¿ustedes creen que la reina de Inglaterra preguntó, ve, ¿qué pasó de aquel muchacho que me metió en la habitación la otra vez, que tenía como problemas mentales? ¿Qué pesar de ese muchacho? Me van a pesar del muchacho. ¿Con qué le podemos ayudar? Nada. La historia termina cuando el tipo es sacado de la habitación de la reina. Hasta ahí llega. Esa señora no vuelve a saber nunca de ese señor, porque no le interesaba. Porque a pesar de ser la reina, a los reyes humanos no les duelen los súbditos, no les duelen los de su reino. En ningún reino humano pasa eso. En el reino de Dios es distinto, porque Dios se hizo hombre a través de Jesús para sentir lo que nosotros sentimos como seres humanos. ¿A cuánto nos da cansancio? ¿A cuánto nos cansamos? Levanten su mano. Gloria a Dios. Menos mal, el pastor no está solo. ¿A cuánto nos da sueño a veces por la mañana en las madrugadas? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No se levantan a las 10 de la mañana, bendito sea Dios. ¿Sabe qué? Jesús sufrió todo eso. ¿Cuántos les dio en algún momento esas ganas de ir al baño que no me aguanto, un baño? ¿A cuántos? Nos ha dado ganas así que nos reventamos. Ay, Dios mío, no podemos esperar un baño. Jesús le dio lo mismo. ¿A cuántos les dio esa hambre tan tremenda que dice, y me duele el estómago, qué hambre tan tremenda? Jesús sufrió lo mismo. Y hay algo que uno, por ejemplo, a veces piensa que es que Dios no me entiende. Dios entiende más de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, voy a hablar de uno de los temas dolorosos de nuestra familia, de mi hogar, el fallecimiento de alguien. Eso es un tema difícil. Y hay personas que les fallecen seres queridos y piensan, no, es que Dios no me entiende porque se llevó a mi fulano de tal, pero Dios sí entiende. Porque cuando yo leo la Biblia, yo veo que Jesús
fue a visitar a un hogar donde estaban Marta, María y Lázaro. Y su amigo, ese amigo grande que tenía llamado Lázaro había muerto. Entonces ustedes se acuerdan. Y cuando llega Jesús, ¿qué encuentra? Ni siquiera encuentra el velorio. Ya el cadáver estaba sepultado en una tumba. Y es uno de los pasajes más emotivos porque él ve el llanto de la gente, la tristeza, el vacío, la incredulidad de varios. Y dice, y Jesús lloró. Y Jesús lloró. Y yo quiero preguntarte a ti algo en esta mañana. ¿Acaso tú no crees que Dios ha recogido tus lágrimas en eso que tú estás sufriendo? ¿Acaso no crees que Dios ha mirado tu sufrimiento, ha mirado tus sacrificios, ha mirado tus luchas, ha mirado el vacío que te ha dejado esa persona, ha mirado tu necesidad? ¿Acaso tú crees que Dios no ha mirado eso? ¿Y sabes por qué? Porque Dios te ama. Diga conmigo, me ama. Si Dios te ama, siente tu dolor. Si Dios te ama, siente tu dolor. Las pruebas de Jesús son nuestras pruebas, pero nuestras pruebas también son de Jesús. Una madre cristiana que está sufriendo por el alcoholismo, la drogadicción de su hijo, eso es una prueba de Jesús. Una mujer, un hombre, una persona que es cristiana y que su cónyuge no lo sea, y que cada vez que esa persona va a venir a la iglesia es maltratada por ese cónyuge, ese sufrimiento es de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo mora en ti y mora en mí. ¿Y quién más conoce y discierne nuestro interior sino el Espíritu Santo de Dios? Y a su nombre. Y dice Lucas 22, 29, así como decíamos en Lucas 12, 32, manada pequeña, pero ahora dice Jesús, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Yo quiero que esta mañana usted se vaya con una pregunta, porque no me voy a extender demasiado en esta predicación. Y es la siguiente: ¿en qué lugar del reino de Dios estás tú? Hazte esta pregunta en esta mañana. ¿En qué lugar del reino de Dios estás tú? ¿Estás bien adentro? ¿Estás bien metido? ¿O estás casi en la puerta como a punto de salirte para afuera? ¿En qué lugar del reino de los cielos estás tú? ¿En qué lugar del reino de Dios te encuentras? Y hablemos de esa parte espiritual, porque es que el tema central del reino de los cielos tiene que ver con una vida del Espíritu. Si no hay vida del Espíritu, no hay vida de reino. Y se lo voy a explicar de la siguiente forma. Hay unos requisitos que Dios dispone para que usted y yo seamos parte del reino de los cielos. Uno de los primeros requisitos que trae el Evangelio, hablando acerca de la obra de Jesús, es el arrepentimiento. Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando Juan el Bautista, ¿alguien conoció a Juan el Bautista? Levanten su mano, gloria a Dios. Ya si no lo levanto. Por la palabra conocemos a Juan el Bautista. Sí, por la palabra, porque no somos tan viejos. Aquí no hay nadie tan viejo que lo haya visto así en persona, ¿sí o no? Pero cuando escuchamos o vemos o leemos la predicación de Juan el Bautista, una de las expresiones más contundentes es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego viene Jesús. Y Jesús se presenta y comienza exactamente con la misma predicación de Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos ya está con vosotros. ¿Y quién trae el reino de los cielos? Si no fue Jesús. Pero si queremos reconocer ese reino, si queremos entrar en ese reino, si queremos vivir en ese reino, necesariamente tenemos que arrepentirnos. Porque como yo les decía ahorita, nadie que recibe una gran responsabilidad no puede hacerla sin un gran compromiso. Nadie. Usted y yo tenemos un compromiso enorme. ¿Cuántos dicen amén? Es un compromiso eterno, celestial. Dios está esperando que nosotros nos dejemos mover por el Espíritu Santo de Dios para que otras personas también puedan entrar en el reino de los cielos. Nosotros no podemos ser esas puertas cerradas que impidamos la entrada de otras personas en el reino celestial. Porque ya tenemos esa herencia, ya somos herederos. Ahora, yo le puedo decir esto desde la parte bíblica: esa herencia se puede perder. Esa herencia se puede perder. Miren, humanamente hablando, ¿a cuántas personas no les han dejado una herencia? No me digan para que no entremos en China aquí. Pero ¿a cuántas personas le han dejado una herencia? Y vaya, mírelas hoy en día, ¿qué les quedó de la herencia? Nada. Porque perdieron la herencia, la derrocharon, la despilfarraron, se la robaron. ¿Sí o no? El reino de los cielos, si usted es una persona cobarde, si usted es una persona miedosa, si usted es una persona conforme a las tinieblas de este mundo, no es para usted. Y es cuando ese reino de los cielos se pierde. Cuando la persona no decide meterse de pleno en el reino de los cielos. Y cuando hablo del reino de los cielos no significa solamente venir a congregarnos. Eso es parte del reino de los cielos. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer, necesariamente hablando, es arrepentirnos. Para que el reino de los cielos funcione en nosotros, debe haber arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Es como aquel que hace parte, por ejemplo, de un gobierno que tiene una monarquía. Y en ese gobierno no le importa lo que diga el rey o lo que diga la reina. Si no hay temor de ese reino está condenado a fracasar. Y lo mismo pasa en el reino de los cielos. Si nosotros no nos arrepentimos y tenemos temor de Dios, el reino de Dios está condenado a fracasar aquí en la tierra. Pero le tengo una noticia: si fracasa en una persona, en otras no va a fracasar, porque la obra de Dios es perfecta. Diga conmigo, perfecta. Y ese reino de los cielos, que nos ha llamado a nosotros a arrepentirnos, a rendir nuestra vida al Señor, tiene unos beneficios. Dice el verso 30, vaya conmigo, Lucas 22, 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa, ¿en dónde? En mi reino. Una vez se asocia esto con la Santa Cena. Sí, es parte de la Santa Cena. La Santa Cena es una liturgia que celebramos recordando esa entrega de Jesús por nosotros, ese nuevo pacto. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Por la sangre de Cristo.
Pero yo le voy a decir esto. ¿Cuántos de nosotros todos los días Dios nos provee para comer un buen plato de comida? Levanten su mano. Y una vez miramos a ver si mandamos al mercado para una de las casas que esté así. ¿Usted anoche comió, así sea una arepita con huevo? Amén. ¿Ayer almorzó, así sea un arroz con huevo y papitas? Amén o no amén. O se comió un sancocho a esos de bagre o esos sancochos de costilla, donde arroz chino. ¿Alguien comió arroz chino ayer? Hermano David, amén, amén. Hermano, yo no sé si usted, visualice esto. Esa mesa fue la provisión de Dios. Esa mesa es una mesa que Jesús trajo a tu casa. Esa es la mesa de Jesús. La mesa en la cual los hijos del reino no se mueren de hambre. La mesa en la cual podemos tener un sustento digno de parte de nuestro Dios. No digamos que vamos a comer cosas muy costosas, que un caviar, que una langosta. No. Pero sí que nos podemos comer un buen plato de arroz con una buena sopa. Y eso es parte de ese milagro, de esa bendición de Dios. ¿Cuántos lo creen? O sea, uno tiene que agradecer tanto al Señor eso. Y todo porque si uno se pone a analizar, si Dios no hubiese querido, ese arroz o ese alimento no hubiese llegado a nuestra mesa. Empezando porque el arroz es una planta. Y si Dios dice se seca la tierra y no produzca hierbas, hasta ahí llegamos. ¿Sí o no? Es tremendo eso. Es tremendo. Pero cada día recibimos nuestra buena porción de alimento, porque Dios bendijo la tierra, porque Dios bendijo la sementera, porque Dios bendijo tus finanzas para comprar ese arroz, esa verdura, esa carne. Bueno, la carne de pollo está más barata, ¿sí o no? De pronto de vez en cuando es carne de res. Pero ahí estuvo, ahí está. Y no te acostaste con hambre un día porque no hubo con qué comer absolutamente nada. Porque a los hijos de Dios, Dios nos sustenta. Jesús mismo lo decía: mirad las aves que ni hilan ni recogen y Dios las mantiene bien alimentadas. Los lirios del campo que el día de mañana van a ser echados al fuego, y sus vestiduras. ¿Cuánto más Dios no está preocupándose de cada uno de nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Y qué bueno que cada vez que nosotros nos sentemos a comer y a beber y nos tomemos un buen vaso de jugo, un buen vaso de agua, recordemos que es parte de la mesa del Señor. Esa mesa que se extiende hasta nuestras casas, hasta nuestros hogares, que nos bendice con sustento, que nos bendice con alimento, en la cual Dios se goza de vernos fuertes, de vernos saludables, de vernos alentados, en la cual Dios se goza de que nosotros hagamos parte de este proyecto maravilloso del reino de los cielos. Y tal vez, como dice el verso 30 en la segunda parte, y tal vez en esa eternidad con el Señor seamos instrumentos de juicio. Dice: y sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Ahora, este versículo sí es más directamente para los discípulos de Jesús, los apóstoles. Ellos estarán juzgando las tribus de Israel, pero nosotros estaremos como instrumentos de Dios para juzgar las naciones de la tierra. Y hay otro aspecto con el cual quiero terminar, y es el hecho de que en el reino de los cielos se necesitan hombres y mujeres de servicio. Diga conmigo: de servicio. En la primera parte, antes del versículo 28, Jesús dice:
Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El reino de los cielos es para hombres y para mujeres que se arrepienten, pero también para hombres y mujeres que sirven. ¿Cuántos dicen amén? Porque no es un reino para gente estatuas. ¿Sabe qué es una gente estatua? Yo no sé si usted viene de la doctrina católica cuando íbamos a misa. Usted se para en una misa y todo el mundo es una estatua. No sé si lo habrá visto. Eso es estatua. El reino de los cielos es un reino dinámico, es un reino de compromiso, es un reino donde Dios está llamando hombres y mujeres esforzados y valientes. La manada pequeña que tiene el protagonismo de la tierra acerca del reino de los cielos. En todo y por todo, tú y yo estamos allí. Tú y yo estamos allí. La manada pequeña que Dios ha escogido en medio de las naciones de la tierra para que demos fruto y fruto en abundancia. A partir de hoy comienza a orarle al Señor. Comienza a pedirle al Señor dirección. Señor, si tú me has dado el privilegio de estar en tu reino, dime primero en qué lugar de tu reino estoy. Y segundo, dime cómo puedo servirte en este tu reino. ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? Tu palabra dice que cuando hacemos algo por uno de estos más pequeños hermanos, lo estamos haciendo por Jesús mismo, Señor. Ahora háblame, dime qué es lo que me falta hacer a mí por mis hermanos, por mi familia en Cristo Jesús, por aquellos que tienen hambre, tienen necesidad, están desnudos, están desamparados, aquellos que tienen tribulación. Dímelo, Señor. Hazme saber tu voluntad. Dirígeme, guíame, Señor. Porque yo hago parte de tu gran reino celestial que trasciende la eternidad. Vamos a orar allí donde estamos. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana, nos rendimos a ti, Señor Dios de la gloria. Padre, el llamamiento que nos haces es hacer una iglesia entregada realmente al reino, una iglesia arrepentida, una iglesia servicial, una iglesia que sea capaz de abordar situaciones difíciles, de abordar situaciones conflictivas, Padre, de pasar por tiempos de tribulación, de tristeza, desesperanza. Padre, en todo y por todo, dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, porque queremos hacer tu voluntad. Queremos cumplir el propósito de tu corazón. Queremos ser esos hombres y esas mujeres esforzados y valientes, que conquistemos el reino de los cielos aquí en la tierra, Señor. Que conquistemos almas para Cristo, Señor Dios de la gloria. Que nos seamos capaces de esforzarnos cada día más para que tu reino crezca y se fortalezca conforme a tu palabra, Señor Dios de la gloria. Señor, hoy agradecemos el privilegio, la oportunidad que nos das de estar en esta congregación, de poder honrarte, de poder glorificarte, Señor. Pero permítenos cada día, Señor, adorarte y exaltarte cada día más y ser instrumentos eficaces tuyos para el crecimiento de la obra de tu reino en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén y amén. Y a su nombre, démosle un fuerte aplauso al Rey de Gloria en esta mañana.